atah Adonai Eloheinu hamelech haolam asher bahar banu mikol chachamim venatan lanu het hatoratot baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Shalom Aleichem, la paz sea con todos. Les saluda nuevamente el Moré Emerson Aguilar. Una vez más, ¿verdad? Transmitiendo aquí en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach, Comunidad de Jesús el Mesías. Bienvenido una vez más. Y estamos aquí con el propósito de siempre de enseñar, ¿verdad? De estudiar. Pero queremos, ¿verdad? Motivarle, si no se ha suscrito a nuestro canal, a que nos apoye suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Y para que este canal siga creciendo y estas enseñanzas sean de bendición para cada uno, para todo aquel que escuche las enseñanzas que brindamos a través de este canal. Así que bueno, vamos en esta hora, ¿verdad?, a compartir un pequeño tema, un tema muy importante en el cual ha sido muy polémico y en el cual me han estado preguntando mucho. Y voy aquí a aprovechar este espacio, ¿verdad?, para hablar sobre el tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar de la religión y la espiritualidad. Muchos me han preguntado, ¿verdad?, ¿qué diferencia hay entre la religión y la espiritualidad? Eso es la pregunta. ¿Qué diferencia hay, Moré, entre la religión y la espiritualidad? Entonces vamos hoy a hablar. Muchos me han preguntado, ¿verdad, Moré? Me gustaría escuchar su opinión. Ok. Entonces vamos a hablar, voy a dar mi opinión. Que la religión y la espiritualidad, hay una diferencia entre la religión y la espiritualidad, ya que las dos cosas no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Así que bueno, mi opinión, ¿verdad?, es que para mí, por ejemplo, un mundo sin religión para mí fuera un mundo mejor. Un mundo sin religión para mí fuera un mundo diferente. ¿Por qué digo esto? Porque la espiritualidad y la religión no son compatibles. Entonces tenemos que separar la espiritualidad de la religión. ¿Por qué digo esto? Porque me atrevo a decirlo, ¿verdad?, que el verdadero mal de este mundo son las religiones. Las religiones, ¿verdad?, no matan. Las religiones matan. Las religiones no dan vida, lo que hacen es matar. Lo que quiero decir con esto es que la religión es una amenaza para la civilización. Es una amenaza para la supervivencia del ser humano. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es que la religión no es libertad, la religión es esclavitud. Y puedo colocar ejemplos. Por ejemplo, hay sucesos trágicos en la historia en las que la religión ha representado sucesos importantes y ha dejado huellas, ¿verdad? Como evidencia hemos visto que la religión ha dejado guerras, cruzadas, terrorismo. Vemos que muchos durante la historia han matado en nombre de la religión y podemos mirar que la gente, ¿verdad?, está cansada de lo mismo y necesita un cambio muy profundo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando el problema aquí de las religiones, cuando usted repite una mentira por muchos siglos, ¿verdad?, la mentira se vuelve una verdad, o más bien la mentira termina pareciendo una verdad. A lo largo de los siglos, ¿verdad?, vemos muchas distorsiones. Un ejemplo de eso, lo que quiero decir es que las religiones distorsionan, ¿verdad?, esa verdad. Las religiones distorsionan todas las cosas. Y tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esa mentira que se dice por siglos, pero que termina con el tiempo pareciendo una verdad. Podemos mirar, ¿verdad?, que la religión por los siglos, durante siglos, ha dicho que la gente tiene que ser célibe, ¿verdad?, que no se debe procrear. Pero vamos a ver que el celibato es un invento del siglo XI, si no hasta mucho antes, lo que es el celibato, ¿verdad? Y así usted repite todo el tiempo que el celibato es una verdad, pero resulta y pasa que es una distorsión, es una mentira que se ha enseñado por siglos, que la Trinidad es una verdad, cuando la misma Torá, la misma Escritura,
nos habla que la creencia es monoteísta, que hay un solo y único Dios, y no hay tres, hay un solo y único Dios, ¿cierto? Entonces vemos que por siglos se ha repetido tanto esta distorsión teológica, se llama distorsión teológica, ¿verdad? Que la gente tiene que creer, se tiene que creer que es verdad la distorsión teológica. Y no solo creer, sino defender esa supuesta verdad. ¿Ok? Entonces las religiones han distorsionado el mensaje, ¿verdad? Y por lo tanto hay un problema grave para los religiosos. ¿Cuál es el problema grave para los religiosos? El problema grave para los religiosos es que se han dado cuenta que no todo el tiempo pueden sostener una mentira. Porque para mí el siglo XXI es el siglo, ¿verdad?, del derrumbe de los religiosos. Para mí el siglo XXI es el siglo del despertar, donde la gente está despertando espiritualmente. ¿Ok? Entonces, para mí el siglo XXI se derrumba todo argumento religioso, ¿verdad? Entonces podemos mirar que el mundo no necesita religión. El mundo necesita buscar la espiritualidad. Y ese fue el mensaje de Rabí Yehoshua, el rabino, el místico de Galilea. El mensaje fue la mística judía, ¿verdad? Ese fue el mensaje, la mística. Hablar de mística es hablar de la espiritualidad, ¿verdad? Del judaísmo, la tradición mística del judaísmo. Entonces vemos que la religión, ¿cuál es el propósito de la religión? El propósito de la religión es que quiere seguir teniendo a la persona sometida, sometiendo a la gente, sojuzgando a la gente, para que no tengan un despertar espiritual, para que no tengan un crecimiento, ¿verdad? O un autoconocimiento de sí mismo. Por eso la cábala, que hablar de cábala, hablar de la espiritualidad, que son las raíces espirituales del judaísmo, ¿ok? Entonces, la espiritualidad y la religiosidad, ahí podemos empezar a mirar la diferencia, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es el despertar espiritual y es una experiencia única que conecta a los seres humanos con su verdadera esencia. Un proceso de autodescubrimiento, ¿verdad?, que nos permite encontrar nuestra luz interior. Eso es la espiritualidad. Esta es una oportunidad para explorar nuestra conciencia, ¿verdad?, y profundizar en la comprensión de quiénes somos realmente, ¿ok? Entonces, eso es lo que es realmente, ¿verdad? El despertar espiritual es abrir nuestros ojos, abrir, ¿verdad? Quitar los velos, ¿ok? Eso es lo que quiere decir realmente, eso es buscar la espiritualidad, ¿ok? Entonces podemos mirar que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. El místico busca más lo espiritual y menos la religión, ¿ok? Entonces el despertar de la conciencia ofrece conocimientos que cambian paradigmas, ¿verdad?, que ayudan a comprender las relaciones con otras personas, a cerrar ciclos, a superar pérdidas, a tomar decisiones asertivas y entender la relación con lo material, ¿ok? Así que creo que hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad? Creo que usted me está entendiendo. Creo que usted me está entendiendo, ¿verdad? Y despertar espiritualmente es eso, de abrir todos nuestros sentidos espirituales, ¿ok? Descubrir, tener nuevos descubrimientos, ir más allá de la letra. Ok, entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Si me pregunta qué diferencia entre la religión y la espiritualidad. Ok, la religión tiene sus intereses propios, ok, pero la espiritual es algo muy diferente, es trascender a la luz infinita, descubrir, ¿verdad?, que somos luz radiante, que tenemos una parte divina en nuestro interior, ok. Así que creo que me está entendiendo hasta este momento. Ok, entonces eso es, por eso nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que Dios no es religión, la Biblia no es religión. Dios lo hemos limitado a una religión y que esto va más allá del dogmatismo, va más allá de la creencia dogmática, ¿verdad?, de lo que piensa el ser humano. Esto va mucho más allá. Así que bueno, esta es mi opinión, quería escuchar. Así que bueno, síganos apoyando en su canal que es Gilad Yeshua HaMashiach. Shalom para todos.